Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Estoy muy contento porque hoy tenemos un invitado desde Colombia. Él es Derson y nos ha contactado para compartir un par de historias. Bienvenido a Diosidencias, Derson. Cris, bendiciones, ¿cómo estás? Muy bien y muy contento de que te hayas apuntado y emocionado de poder escuchar esa historia, y me imagino que tú que nos escuchas también estás muy interesado en escuchar la historia de Derson. Pues adelante, amigo, el tiempo es todo tuyo. Gracias, es un placer para mí estar aquí compartiendo estas lindas dos historias que me han pasado en mi vida. Tengo 41 años, tengo un hijo de 17 años y pues la idea era que él desde que estaba pequeño estudiara en un colegio cristiano, pero pues el colegio es privado aquí en Bogotá, Colombia, y pues tiene siempre un costo elevado. Entonces dejamos todo en las manos de Dios para que la educación de mi hijo pues se dieran las cosas, hubieran los recursos, que el Señor nos ayudara y, como dice Dios en su palabra, pues que Él proveyera. El Señor siempre estuvo con nosotros, siempre nos ayudó para poder pagar el colegio de mi hijo. La diosidencia que quiero contar en este momento es que en uno de los años de colegiatura pues tocaba pagar la matrícula y la pensión, y pues no habían los recursos en ese año, pero dejamos todo en las manos de Dios. Yo oraba para que el Señor nos proveyera lo que necesitábamos, en este caso dinero, para poder pagar la matrícula, la pensión y todas estas cosas que se necesitan. Un domingo por la tarde, ya casi noche, por las calles de aquí de Bogotá, iba yo y en el piso vi que había como dinero tirado. Entonces yo paré y miré que si era verdaderamente billetes o eran algo didáctico o algo parecido, y se parecían mucho a billetes reales. Entonces yo me agaché, tomé los billetes y pues lo primero que yo pienso es que a alguien se le cayeron. Entonces miré para un lado, para el otro, para ver a quién se le habían caído para podérselos entregar. Entonces una señora que estaba al frente de la calle donde estaban los billetes en el piso me dijo que eran de una señora que iba pasando ahí precisamente en ese momento. Entonces yo cogí los billetes y le dije a la señora que iba pasando: señora, vea, esto es su dinero, se le cayó. Y ella creyó que yo la iba a engañar, que yo la iba a robar. Entonces la señora lo que hizo fue irse rápido para que yo de pronto no la fuera a engañar o algo así. Entonces yo miré a la señora que me estaba diciendo que me había dicho que ese dinero era la señora que estaba pasando, y entonces yo le hice con mi cara un gesto de que ¿qué hago? Y ella pues me dijo que no sabía, y yo quedé ahí con esos billetes en mi mano y no había quien entregárselos. Entonces lo que yo hice fue guardarlos en el morral que llevaba, y yo dije, bueno, si hay cámaras de seguridad, pues ahí quedó mi rostro, aparecerá el dueño. Yo me llevé esos billetes para la casa. En el camino pues le decía a Dios que se hiciera su voluntad, que si aparecía el dueño, que yo los iba a volver toditos como los encontré, pero que si no aparecía el dueño y si eran para mí, que ojalá hubiera el dinero suficiente para pagar la matrícula. Más o menos en ese tiempo la matrícula valía como 350.000 pesos. Eso era lo que yo necesitaba para poder matricular a mi hijo. Entonces, cuando llegué a la casa, abrí el morral y comencé a sacar los billetes y a contarlos. Cuando yo empecé a contar 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, cuando llegué a 500 contando, mi corazón se aceleró y me emocioné muchísimo. No lo podía creer. Me había encontrado en el piso 500.000 pesos, pero faltaba más. Seguí contando: 550, 600,
720,000 pesos me había encontrado en el piso. Yo le decía a Dios, no lo puedo creer, uno para encontrarse 2,000 pesos en moneda colombiana es difícil, así sea una moneda de 1,000 pesos, es muy difícil. Y yo ese día me encontré 720,000 pesos. Entonces yo lo que hice fue esperar si me contactaban, como dije hace un momento, por las cámaras de seguridad o algo así que estuvieran por ahí. Nunca apareció el dueño. Yo entendí que el Señor había contestado mi oración, que el Señor había contestado mi anhelo de poder matricular a mi hijo. Y finalmente, pues me quedaba una duda: ¿son reales? ¿Son falsos? ¿Están buenos? Bueno, finalmente, para la honra y gloria de Dios, los billetes estaban completamente sanos, eran completamente verdaderos, no eran falsos, y los pude utilizar para la matrícula de mi hijo. Esa es una historia. Y la segunda fue que nosotros con mi esposa, los viernes en la noche, íbamos a estudiar con una familia adinerada. Y en un diciembre, un viernes en la noche, quedamos de ir a estudiar con ellos la Biblia. Entonces resulta y pasa que yo había llegado de mi trabajo y yo en mi corazón y por el cansancio quería que de pronto me llamaran esa noche y me dijeran, no, no te podemos recibir, aplacemos el estudio para dentro de 8 días, pero no nos llamaron. Entonces hicimos el mejor esfuerzo y nos fuimos a estudiar la Biblia con esta familia. Cuando llegamos, una de las personas con la que estudiamos dijo, yo tengo un detallito aquí para ustedes, ya que, porque era diciembre, era Navidad, dijo, ya que estoy acá, les voy a dar un detallito. Entonces ella sacó de su cartera, de su bolso, sacó una tarjeta recargada con dinero. Dijo, esto es un pequeño detallito para que hagan un mercado. Entonces ella me pasó la tarjeta. Cuando yo me quedé viendo la tarjeta, pues ya era una sorpresa, ¿no? Que nos quisiera dar un detalle de una tarjeta con dinero para comprar un mercado. Pues aquí en Bogotá, aquí en Colombia, pues con 200, con 300,000 pesos se puede hacer un mercado más o menos. Pero ese día, cuando yo miré la tarjeta, decía el valor de la recarga de dinero que tenía la tarjeta y era de 1,000,000 de pesos. Entonces yo pues me puse muy feliz y decía en mi corazón en ese momento, ay Señor, y yo que no quería venir, y vea la sorpresa, vea las bendiciones que usted me tenía. Entonces todo esto para decir que Dios es bueno y que definitivamente cuando uno le pide a Él con fe, pues Él provee, le provee hasta con dinero tirado en el piso. Wow, qué interesante las maneras en cómo ciertas cosas llegan a nuestra vida, ¿no? Cómo Dios nos responde, de repente nos responde por un sueño, de repente nos responde físicamente con dinero o de repente con silencio, y nosotros tenemos que estar listos como para entender si es la respuesta o la voluntad de Dios. Súper encantado con estas historias, ¿eh? Realmente me ha gustado. Y nada más aclarando un poquito a la audiencia las cantidades, transformando esos números, quizá dólares, para que la gente le haga un poquito más la referencia. 350,000 pesos que mencionabas de las colegiaturas es un promedio entre $92 al tipo de cambio del día de hoy. Y la cantidad que te encontraste de 750 son aproximadamente 196, $197. Los 4 millones son aproximadamente como $1,048, lo que te regalaron en vales de despensa. Entonces, pues una bendición. Muchas gracias por compartir esta historia y de verdad que es una bendición. Dios sabe cuáles son los momentos, Dios sabe cuándo es el tiempo y nuestras necesidades. Si nosotros pedimos con fe, confiamos, Él va a proveer desde lo más chiquito hasta lo más grandote, como fue en tu caso. Una colegiatura, algo importante que era la educación pues, de tu hijo. Y más adelante, cuando somos fieles y compartimos con otros las bendiciones de Dios y su palabra, como tú dices, no tenías ganas, pero Dios puso las ganas en tu corazón para ti y para tu esposa, para que pudieran recibir esa bendición. Siempre un dinerito extra, un apoyo que se da con amor y se recibe con amor, siempre es una bendición y me da gusto que tú lo vieras de esa forma. No sé si para ir terminando quieras agregar algo más o también quieras compartir alguna frase, algún versículo o algo que nos quedemos con tu capítulo. Sí, Señor, en San Mateo capítulo 7, versículo 7, el Señor Jesús nos dijo que pidamos. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra.
y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque esto es el resumen de la ley y los profetas. Entonces aquí lo que vemos es que el Señor Jesús nos aconsejó que hay que pedir, y como decía Cris hace un momento, hay que pedir con fe y el Señor se encargará de darnos cosas grandes, pequeñas, medianas, de todas las formas que nosotros necesitemos. Tenemos un Dios todopoderoso que está dispuesto a ayudarnos en todo momento y en todo lugar. Me ayuda a mí con la colegiatura de mi hijo, con el mercado y muchas más bendiciones que en este podcast tal vez no se puedan contar todas porque sería muy largo, pero tenemos un Dios que es todopoderoso y bueno en gran manera. Muchísimas gracias. Y no, cuando gustes compartir más historias, el micrófono está abierto y pueden ser cortitas y pueden ser muy largas, mi querido Derson. Y para ti que nos escuchas, pues también me gustaría dejar la invitación para que nos escribas a diosidencias.podcast. Nos puedes escribir en Instagram, Facebook, a través del correo o diferentes medios para poder grabar tu historia, así como lo estamos haciendo el día de hoy con Derson. Él está en Colombia, yo estoy aquí en México. También no se te olvide compartir el podcast con tus amigos, con tu familia. Calificarlo es muy importante para podernos posicionar y también responder algunas preguntitas que a veces les dejamos a los episodios. El objetivo de Diosidencias es poder llegar a más personas y poder inspirar con esas historias. Muchas gracias, Derson, por esa historia. Te repito, eres bienvenido siempre que gustes a compartir más historias con nosotros y pues no queda más que despedirnos. Hasta la próxima. Gracias, chao, bendiciones. Hasta luego, bye. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.